Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Queridos hermanos, el Señor Todopoderoso los colme de bendiciones. Continuando con las enseñanzas del curso, el poder de la oración de intercesión, la Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II los invita a meditar la enseñanza. Fe como carisma, fe milagrosa. Con tu presencia, lléname, lléname, con tu poder, lléname, lléname, con tu bondad. Queridas hermanas y hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo, fraternal saludo para todas y para todos ustedes. Le pedimos a Dios que continúe bendiciendo sus vidas, sus familias, sus comunidades, que continúe bendiciendo Dios, sus trabajos y todo su quehacer diario. El Señor los bendiga grandemente. Estamos compartiendo un curso sobre el poder de la oración de intercesión. El poder de la fe y de la oración de intercesión. Y hoy estamos mirando cómo Jesús, escuchando cómo Jesús dijo en Hechos 1:8, al venir el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y saldrán para dar testimonio de mí, para que sean mis testigos y anuncien al mundo que yo resucité y que estoy vivo y que tengo todo poder en el cielo y en la tierra, y que soy el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Por eso es importante escuchar estas enseñanzas que nos van ilustrando para crecer en la fe y crecer en la gracia de la oración. Porque la oración y la fe, dice en la Sagrada Escritura, son la llave de oro para abrir el trono de la misericordia de Dios, para pedir y recibir todas sus gracias. Hoy quiero compartirles este mensaje que se llama la fe como carisma, la fe milagrosa, la fe experiencial. San Pablo, cuando habla a los Corintios, capítulo 12, verso 8 al 9, pero recordemos, hermanas y hermanos, que no es que San Pablo no es pasado, porque a veces pensamos, fue lo que le habló a los Corintios hace 2000 años. No, la palabra de Dios nos dice a través de Isaías 48, mi palabra es de ayer, de hoy y de siempre. La palabra de Dios es de hoy. Y decía San Pablo a los Corintios, a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro el don de la fe. Vea, el don de la fe es un don del Espíritu Santo. Al don de la fe por el mismo Espíritu, a otro el don de hacer curaciones por el único Espíritu. 1 Corintios 12, 8 al 9. De manera que la fe, como don del Espíritu Santo, es distinta a la virtud teologal, que consiste en la adhesión al Señor y a su mensaje, y que recibimos desde el bautismo como regalo de Dios. Aquí se trata, dice San Cirilo de Jerusalén, aquí se trata de un carisma para beneficio común
que nos permite confiar ciegamente en el Señor en circunstancias especiales y difíciles, y que es el requisito para que el Señor obre entonces maravillas y aún milagros en todos y en cada uno de nosotros. San Cirilo de Jerusalén, en una de sus catequesis, expone la diferencia que existe entre las dos clases de fe. Dice, la fe, aunque por su nombre es una, tiene dos realidades distintas. Además, Monseñor Alfonso Uribe Aramillo, un gran siervo de Dios, que lo tenga en su gloria, gozando de su presencia e intercediendo por todos nosotros, dijo, hay en efecto una fe por la que se creen los dogmas y que existe que el Espíritu atienda a la voluntad, se adhieran a determinadas verdades. Esta fe es útil al alma, como lo dijo el mismo Señor. El que escucha mi palabra y cree en aquel que me ha enviado tiene vida eterna y no incurre en condenación. Y añade, el que cree en el Hijo de Dios no está condenado, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. Pero hay una fe carismática, que ya la escuchamos, ¿no? 1 Corintios 12, 8, 9, que se recibe como carisma de la fe. La fe, esta fe carismática, es un don que reparte el Espíritu Santo a sus siervas y a sus siervas. Desciende sobre ciertos hombres de Dios con un poder extraordinario del Espíritu Santo para obrar en forma sobrenatural, signos, señales, prodigios, curaciones, milagros. Esa es la fe carismática. La fe que sirve a una función carismática es esta. La fe de Abraham creyendo lo imposible. Romanos 4, 1, subsiguientes. Cuando Dios le dice a Abraham, deja tu tierra, deja tu parentela y vete, te voy a enviar a otra nación. Y Abraham oyó y obedeció a Dios. Y sale con su familia y se va para otra nación. Es la obediencia, ¿no? La fe de Abraham creyendo lo imposible. Por ejemplo, cuando el Señor le dice, Abraham, te voy a bendecir y te voy a dar unos hijos y tendrá una descendencia muy grande en la tierra, en todos los tiempos. Todos sabemos cuando Sara, su esposa, no podía tener hijos ya por los años y estaba impedida. Le pide Abraham a Dios y Dios le promete un hijo. Y ya cerca de los 100 años, tuvo a Isaac su hijo. Nació un heredero de Abraham. Pero ya cuando había nacido, el Señor le pone a prueba. Le dice a Abraham, vete al monte y lleva a tu hijo y sacrifícalo. Bueno, yo pienso que para Abraham no fue fácil, pero él obedeció a Dios. Y ya cuando iba en el monte y en medio de una zarza, se aparece un ángel y le dice a Abraham, detente, no le hagas mal a tu hijo. No le hagas mal a tu hijo. Dios está probando tu fe. Y por eso se llama que Abraham el padre de la fe, porque fe es creer lo que Dios me dice. Fe es creerle a Dios. Y fe es creer en Dios. Y si Dios me creó para conocerlo, amarlo, adorarlo, alabarlo, glorificarle y servirle, para eso me creó Dios. Y envió a la tierra a su Hijo Jesucristo para que sea el Salvador de todo el género humano. Porque en ningún otro se encuentra la salvación, solamente en Jesucristo, que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Solamente por mí se puede conseguir la salvación y se puede llegar al cielo.
Él es la verdad absoluta. Por eso, creemos en Jesús, creemos en Dios, creemos en el Espíritu Santo, creemos sin verlo. Entonces es una fe carismática, que creo a Dios, obedezco a Dios, vivo como Dios me propone, dentro del plan de su salvación que me propone para ser salvo, y vivo una vida de hijos de Dios, una vida cristiana. Jesucristo asciende al cielo y les digo, ahí les dejo el Evangelio, ¿no? Que es el programa de vida que les dejo y les propongo. Pues eso es ser cristiano. Yo creo lo que Jesucristo me dice, lo que dice la palabra de Dios, creo, obedezco, vivo. Pues una fe como la de Abraham también. De manera que la fe de Abraham fue creyendo lo imposible. La fe de Job, inquebrantable en medio del gran sufrimiento. Job, un hombre más rico de su pueblo de Israel, uno de los más ricos. Y el diablo le pide permiso a Dios para tentarlo y para quitarle algunos bienes materiales. Y Dios le dio permiso al diablo. Eso está en Job capítulo 1, verso 8 en adelante. Y el diablo le quitó los bienes a Job, materiales, pero Dios le dijo a Satán, a él no me lo tocas, me lo respetas la vida. Y viene la prueba de Job también durante mucho tiempo. Y hasta la misma señora que no creía mucho en Dios, le dijo, ¿cómo estás? Maldice a tu Dios, vea. No, Dios está probando la fe de Job. Pero ya todos sabemos la historia. Al final de su tiempo, Dios lo bendijo y le dio 4 veces más en bienes materiales y en todo que lo que antes tenía. Entonces esa es una fe carismática, una fe grande, una fe inquebrantable en medio del gran sufrimiento. La fe de Pedro, plantado al pie del agua, cuando ve a Jesús, creyó que era un fantasma, y Jesús se acerca vivo, glorioso, resucitado, caminando sobre el agua. Y Pedro le dice, Señor, si tú eres Jesús, si tú eres mi Señor, mándame a caminar sobre el agua. Y le digo, pues bueno, bájate de la barca y empieza a caminar. Y empezó Pedro, vivo, a caminar sobre el mar, sobre el agua. ¡Qué cosa tan hermosa! Creyó a Jesús, le creyó a él. Pero cuando Pedro bajó la mirada al mar, se hundió. Porque es que nosotros no podemos bajar la mirada. La mirada tenemos que estar puesta en Jesucristo resucitado y vivo, en Dios vivo, que tiene todo poder en el cielo y en la tierra, y que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces, la fe, también pues que esa es la fe que osadamente cree que Dios cumplirá su palabra sin fijarse en lo imposible. Ya habíamos considerado esta figura, este ejemplo, este testimonio de Pedro cuando Pedro y Juan fueron al templo para la oración de las 3 de la tarde y allí en el templo estaba un hombre paralítico de nacimiento, el cual llevaban todos los días y le ponían junto a la puerta llamada Hermosa para que pidiera limosna, y los que entraban. Y cuando el paralítico vio a Pedro y a Juan que estaban a punto de entrar en el templo, les pidió una limosna. Y ellos, Pedro y Juan, lo miraron fijamente. Y Pedro le dijo, míranos. El hombre puso atención creyendo que le iban a dar algo, un dinero. Pero Pedro le dijo, mira, yo soy pobre. Yo no tengo ni oro ni plata, pero tengo una riqueza mayor que el oro y la plata del mundo. Tengo la fe, tengo el poder de Dios.
no tengo ni oro ni plata, pero en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Esa es la fe carismática. Cuando yo en el nombre de Jesucristo digo y hago. Jesús dio todo lo que ustedes pidan en mi nombre. Si tienen fe, lo conseguirán. De manera que Jesús dijo, pues ustedes también pueden hacer mayores cosas de lo que yo he hecho. Todo lo que ustedes pidan invocando un nombre, yo lo haré. Yo haré cualquier cosa para que ustedes reciban lo que pidan. Y todos sabemos también lo del paralítico que se puso de pie, de un salto comenzó a andar y luego entró con ellos en el templo por su propio bien, brincando y alabando a Dios. Lo importante aquí no son los milagros, no es la curación, porque es el pordiosero el que se levantó y caminó. Lo que debemos ver aquí es el don de la fe que Pedro tenía, que hacía creer que Dios sanaría a aquel inválido. Es fácil decir, yo creo que Dios puede sanar. Otra cosa muy distinta es decir, yo creo que Dios puede sanar ahora mismo. En esa situación de fe, que se atreve a creer lo imposible y reclamarlo, es un don del Espíritu Santo. Tal fe, allá en una persona de la comunidad, puede inspirar para edificar, puede fortificar y sostener a otros. Es un don de gran poder. Así también, la fe cuando se arraiga en el alma, en pocos momentos, realiza grandes maravillas. El alma, en efecto, iluminada por la fe, alcanza a concebir en su mente la imagen de Dios y llega incluso hasta contemplar al Dios mismo en la medida en que ello es posible. De manera que esa es la fe carismática. Hermanas y hermanos, quiero compartirles algo que me parece muy importante. Es la fe experiencial. Su Santidad Juan Pablo II, en un documento que se llama Ecclesia in America, dijo estas palabras: se trata de millones de hombres y mujeres que sin la fe padecen la más grave de las pobrezas. Y dice el Papa, pues ante esta pobreza sería erróneo no favorecer una actividad evangelizadora fuera del continente con el pretexto de que todavía queda mucho por hacer en América o en la espera de llegar antes a una situación en el fondo utópica de plena realización de la Iglesia de América. Hermanos, la mayor pobreza de los miembros de la Iglesia, de la Iglesia Católica en el mundo es la falta de fe. La falta de fe en Dios, en Jesucristo, en el Espíritu Santo. Y la falta de haber tenido un encuentro nuevo, vivo, personal, experiencial con Jesucristo resucitado. El gran teólogo Carlos Rahner dijo que la fe de hoy se caracteriza por ser una fe puesta en peligro. Dijo estas palabras. Cada época, escribió Carlos Rahner, tiene su propia tarea en la presencia de Dios. La tarea del mundo de hoy es la de creer, porque hoy no se trata de esta o aquella creencia, de este o aquel artículo de fe, sino de la fe misma, de la posibilidad de creer, de la capacidad del hombre para entregarse totalmente a una única y exigente convicción. La fe de hoy se caracteriza por una fe puesta en peligro, decía este teólogo. Y para Juan Martín Velasco, la respuesta al peligro de la pérdida de la fe pasa por la mística, decía este santo. Es decir, por la recuperación del elemento místico experiencial, junto al encuentro institucional y social y el elemento doctrinal racional, constituyen todos ellos pues la experiencia religiosa. Lo mismo decía André Marlaus,
novelista francés, afirmó de una manera más general y dijo, el cristiano del siglo XXI o será un místico o no será. Por su parte, el gran teólogo alemán Karl Rahner dice, ya de una manera más específica cristiana, vino a sugerir el mismo pensamiento. Dice estas palabras, el hombre religioso del mañana será un místico, una persona que ha experimentado algo o no podrá seguir siendo cristiano. El cristiano del mañana será un místico o no será cristiano. Es decir, lo que dijo el cardenal Ratzinger, antes de ser pontífice, fue prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, dijo, ¿cuál es la relación entre experiencia personal y fe común de la Iglesia? Y dice este Santo Papa, ya dijo, los dos factores son importantes. Dice el cardenal Joseph Ratzinger, una fe dogmática sin experiencia personal queda vacía. Una simple experiencia sin lazos de fe con la Iglesia queda ciega. Y sigue diciendo el cardenal Ratzinger, el aislamiento de la experiencia constituye una grave amenaza para el verdadero cristiano. Y aún fuera de los movimientos de renovación, aun cuando este aislamiento tenga un punto de partida neumático, es un tributo pagado al empirismo que domina nuestro tiempo. Tal aislamiento de la experiencia está estrechamente ligado al fundamentalismo que separa la Biblia del conjunto de la historia de la salvación y que la reduce a una experiencia de yo sin mediación alguna, lo que no responde ni a la realidad histórica ni a la amplitud del misterio de Dios. Hasta se encuentra en la comprensión de la Biblia en unión con toda la Iglesia y no simplemente en una lectura historizada, aislada, dice el cardenal Suenes. Hermanos, toda nuestra fe cristiana se puede resumir en tres manifestaciones. Primero, experiencia del Dios vivo. Segundo, vivencia de Dios. Y tercero, comunicación de Dios a los demás. Queridas hermanas y hermanos, cuando uno es testigo de que Dios está vivo, cuando uno es testigo de la experiencia de Dios, cuando el Espíritu Santo viene de una manera nueva, sobrenatural, y se une al Espíritu del hombre, Romanos 8, 16, el Espíritu de Dios se une al Espíritu del hombre. Y es cuando nosotros podemos hoy recibir a Dios que realmente vive y que viene en y por medio de su Espíritu Santo. Como lo dice la palabra de Dios en 1 Juan 4:13. La prueba de que vivimos en Dios y que Él vive en nosotros es que nos ha dado su Espíritu, hermano. Cuando nosotros podemos tener hoy un encuentro vivo, personal, de ojos abiertos y corazón palpitante con Jesús resucitado, cuando le pedimos a Dios que envíe el Espíritu de su Hijo resucitado de una manera nueva a nuestros corazones, y cuando por fe, sin verlo, le pedimos que venga. Jesús dice, mire, estoy en la puerta y toco. Si alguien me abre las puertas de su vida, de su corazón, mire, y me invita a entrar, yo vengo, yo entro a su vida. Hermanos, cuando Dios vio el Espíritu de Jesucristo resucitado a mi corazón, a mi alma, a mi vida, a mi naturaleza humana, yo tuve un encuentro nuevo, vivo, personal, experiencial, real y verdadero con Jesucristo resucitado. Por eso soy testigo de esta experiencia tan bella que fue uno de los mayores regalos de Dios a mi vida. Cuando me dijeron que el Espíritu Santo podía venir de una manera nueva hoy a los hombres, creí en la palabra y en la promesa de Cristo que dijo, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan.
Y cuando yo oré y pedí que viniera el Espíritu Santo, vino el Espíritu Santo, penetró mi cerebro, mi corazón, mi alma, mi mente, me derramó el amor de Dios en mi corazón y empecé a recibir unas gracias de Dios y empecé a ser feliz. Ahí recibí el don de la fe carismática. Ahí recibí muchas gracias, muchas bendiciones de Dios, y eso es lo que yo pongo al servicio de la iglesia, de los mismos dones que Dios me ha dado. Le entregué y le consagré mi vida a Dios para su santo servicio, para servirle a mis hermanas y a mis hermanos en la iglesia, en la fe. Por eso, hermanos y hermanos, oremos humildemente. Sean mujeres de fe, sean hombres de fe, que la oración y la fe son la llave de oro para abrir el trono del misericordia de Dios, para pedir y recibir todas sus gracias. Los invito a que todos tengan y reciban y vivan esta experiencia de Dios. El Señor los bendiga. Feliz día. Lléname,